Teníamos galletas, va mi hermano José, porque los cuerpos se debilitan, mis hermanos, y pues así es la ley de Dios, ¿verdad, hermanos? Que en pecado pues no podemos sobrevivir mucho tiempo. Amén. ¿Qué tal se ve en Misler? ¿Está todo bien? En mí se mira muy bien, hermano. Bien. Amén. Gloria al Señor. Y estamos filmando en la computadora, ¿verdad? Sí, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, pues el Señor los bendiga poderosamente. ¿Cómo siguió, hermana Leti? Bendito Dios, ¿verdad, mis hermanos? Que yo lo que le ruego a Dios, hermanos, es que nos permita librar esta batalla hasta el fin, hermanos. Eso es todo lo que deseamos, ¿verdad, hermanos? Porque fíjense ustedes que yo me acuerdo del hermano Branham cuando dice ahí en el mensaje, cuenta un sueño, ahí en el mensaje, señores, es esta la señal del fin, que cuenta que dice un sueño que el camino de la denominación es suave. Es suave, fíjese, hermano, es un camino con un llanito bonito y ahí van caminando sin problemas. Pero el otro sendero al otro lado del río era un camino lleno de fieras, de leones, de tigres, de cosas, de peligros. Y entonces dice el hermano Branham, ven ustedes, el camino de la denominación es fácil, no hay oposición del enemigo. Entonces llega el domingo y dicen vamos a ir al culto y no hay problemas, todos van para la iglesia, no tienen nada que vencer, se sientan y tienen un sentimiento religioso, no es entender la palabra del Señor, sino es algo conforme al mundo, al espíritu de este siglo. Así lo dice el hermano Branham. Entonces no cuesta nada, pero estar en la iglesia de Jesucristo es una senda angosta, dice el Señor. Es una puerta estrecha. Amén, hermanos. Y es algo difícil, es de mucha lucha. Hay que estarse venciendo a cada rato y venciendo los pensamientos, venciendo los sentimientos negativos y venciendo todos aquellos ataques, pero sabemos que es la verdad y que hay que seguir. Amén. Entonces ruego a Dios, mis hermanos, que les dé esa valentía, que les dé esa fuerza, ese coraje, y que podamos seguir hasta el fin, que no está lejos, según lo dice la Escritura, no lo digo yo, ¿verdad? Porque sentimientos de uno pues fallan, mis hermanos, pero la Escritura no falla, la Escritura bien interpretada, la Escritura mal interpretada nunca va a resultar, ¿verdad, hermanos? Así que vamos a leer en la palabra del Señor, mis hermanos, aquí en Daniel, el capítulo 8. El capítulo 8, mis hermanos, lo leyeron, ¿verdad? Yo les dije el viernes por la radio que lo leyéramos y veo que sí, lo leyeron varios hermanos. Algunos pues no oyeron, ¿verdad? No se conectan a la radio, y eso, hermanos, permítanme decirles que no estoy de acuerdo con no conectarse a la radio, porque es un fallón, perdónenme la expresión, pero es un fallón miserablemente miserable. ¿Por qué, hermanos? Porque se trata de mantener nuestras lámparas encendidas. Se trata de que estemos jalando la falda del Señor, el vestido del Señor, para que los acontecimientos, sabemos quiénes están hambriando porque suceda. Pero si el Señor ve que somos indiferentes, que Él dando la palabra, Él dando todo de sí,
y nosotros como que nada, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros ajenos, nosotros lo mismo es limonada que agua de Jamaica. Entonces, mis hermanos, el Señor se siente, el Señor se resiente de eso, porque es exactamente como cuando un esposo desea a su esposa y quiere estar con ella y quiere acariciarla y quiere decirle cosas. Y si la esposa le dice, ay, mira, yo no tengo tiempo, yo me siento cansada, yo me siento aburrida, déjame en paz. ¿Cómo se siente el esposo? Se siente mal. Y si eso vez tras vez así está sucediendo y la esposa no responde al llamado del esposo, pues hombre, hay un enfriamiento y hasta puede haber un rompimiento, ¿verdad? Entonces, eso es un reflejo de lo que pasa con Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando Él está dando su palabra, nosotros debemos de estar atentos y nosotros debemos de dejar cualquier cosa por atender al Señor. Como el pasaje aquel de Marta y María, ¿verdad? ¿Quién era la que estaba sentadita? Era María, ¿verdad? María estaba con el Señor oyéndola arrobada. Sí, ella oyendo al Señor. Y Marta, bien ocupada en que había que barrer, había que sacudir, había que tener limpio y la comida y todo preparado. Y estaba muy apurada ahí en eso, y le dice, ay Señor, le dice, mira María ahí, como quien dice, ¿verdad? Sentadota ahí perdiendo el tiempo. Y se le pasó por alto que estaba oyendo al Señor. Amén. Estaba muy afanada. Entonces el Señor le dice, ay Marta, muy afanada estás con las cosas de esta vida. Esta está haciendo la única cosa indispensable, la única cosa necesaria la está haciendo esta. Hermanos preciosos, eso que nos enseña a nosotros que la atención al Señor es por sobre cualquier cosa. Sí, Señor. ¿Verdad? Es que nosotros como iglesia respondemos al llamado del Señor. Amén. Entonces yo se los recuerdo, mis amados hermanos, esta semana ha sido un poquito intensa porque pues el Señor nos concedió comenzar ahí con una... ¿Me trae ese libro rojo? Ahí encontré yo me puse a escudriñar Apocalipsis 11 según lo que dicen los testigos, ¿verdad? Y encontré ahí cosas de que ellos dicen que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y encontré unas interpretaciones de allá, gracias, de allá de 1914, de 1918, en este libro. Y me dio curiosidad porque ahí mencionan unos libros históricos de ellos. Vamos entonces a leer la escritura y de ahí entramos en materia. Amén. Dice en Daniel 8, verso 8. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Hoy vamos a leer desde el 8. Vamos a leer. Les ruego su atención, hermanos, porque esta enseñanza de hoy en la mañana, mis amados hermanos, es una enseñanza fundamental. Ojalá que la entiendan todos.
Es una enseñanza muy importante, mis amados hermanos, y yo les suplico toda su atención. Amén, hermanos. Allá en Nicaragua, les suplico su atención, hermanos, para chequear las escrituras y escuchar y analizar estas cosas. Amén. Entonces, abran sus Biblias en Daniel capítulo 8. Amén. Daniel 8. Vamos a empezar en el verso 8. Vaya que ustedes ya han leído el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel. Entonces ahora leemos Daniel 8 en adelante. Amén. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Aquí está hablando a estas alturas de Grecia, ¿verdad, mis hermanos? Del imperio griego. Amén, amén. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. O sea, cuando Alejandro el Grande, porque él tenía como 33 años, algo así, estaba él conquistando todos aquellos territorios y los conquistaba de una manera veloz para aquel tiempo, ¿no? Estando en su fuerza, estaba joven, era un emperador joven y había conquistado casi que el mundo de aquel tiempo, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Estos fueron los 4 generales que él tenía. Esos 4 generales dividieron en 4 ese gran reino de Alejandro el Grande. Amén. Entonces dice, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, porque dicen que Alejandro estaba emborrachándose, celebrando sus victorias, pero en una de esas cayó muerto, se murió. Entonces sus 4 generales principales se dividieron el reino, el macho cabrío. Entonces, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De los dominios que se dividieron en 4 partes, uno estaba hacia Roma, otro estaba hacia Siria, otro estaba hacia Grecia. Salieron 4. Entonces dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Creció para el sur, donde está Roma. Amén. Creció mucho al sur de Roma, al sur de la tierra prometida. Al sur de la tierra prometida. Creció. Y dice que, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, pongan atención, hacia la tierra gloriosa. O sea, ¿cuál es la tierra gloriosa? Israel. Creció hacia Israel. Mucha atención, ese cuerno que creció al sur, Roma, creció hacia la tierra gloriosa. Amén. Entonces, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea que en lo religioso, creció también en lo religioso hacia el cielo, no solo
políticamente, no solo militarmente, creció hacia el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. O sea que parte de los santos de Dios los echó por tierra y los pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Eso es Jesucristo. Se engrandeció. Y dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea que Roma es la responsable de arruinar el culto al príncipe de los príncipes, a Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice aquí la escritura. Entonces dice, fue quitado el continuo sacrificio y en lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea que arruinó el santuario del Señor. Nosotros en esta mañana somos el santuario del Señor en la tierra. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra bien trazada. Levantamos el santuario del Señor. Levantamos el continuo sacrificio, como debe de ser. Amén. Entonces, mis amados hermanos, dice, y a causa de la prevaricación, o sea, los sacerdotes no cumplieron su papel. Prevaricar es cuando un juez no cumple la justicia. Y estos son los sacerdotes que no cumplieron la justicia. Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, o sea, el culto, y echó por tierra la verdad, o sea, arruinó la palabra. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ese es Roma. Entonces oí a un santo que hablaba. Oí a un santo que hablaba. Esto ya es los arcángeles del Señor y el Señor. Oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? O sea, en otras palabras, ¿cuánto durará esta situación tan espantosa? Amén, mis hermanos. ¿Cuánto va a durar esta situación tan espantosa del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora? O sea, los predicadores, los sacerdotes no cumpliendo. ¿Hasta cuándo va a durar? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. O sea, el pueblo de los santos para ser pisoteados. Entonces dice, vamos a... ¿Están escuchando, hermanos? Este mensaje requiere su atención. No se duerman, pellizquense, no se distraigan. Satanás va a tratar de distraer su mente. No se dejen. Amén. Hagan un esfuerzo. Sé lo que les estoy diciendo. Entonces, mis amados hermanos,
la pregunta de ese santo, acuérdense que esa pregunta también ocurrió en Daniel 12. Y también ocurrió ese platicar. Ocurrió en Mateo 17 de Moisés y Elías con Jesucristo. Dice que hablaban con él. Aquí vemos esa escena, es la misma. Es Moisés y Elías hablando con el Señor, preguntándole de estas cosas. Amén. Entonces dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Amén. Gloria al Señor. Entonces él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Amén. Tremenda profecía. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. O sea que el comisionado para explicar esta profecía es el varón Gabriel. ¿Ven ustedes? Por eso les decía yo que aquí estaban Moisés y Elías, Miguel y Gabriel. Esta es, y lo confirma la misma escritura. Ahí estaban Gabriel, ahí estaban Miguel, ahí estaba el Señor. Amén. Entonces dice, imagínense ustedes, le dice entonces Gabriel: enseña a este la visión. El que tiene que enseñarla es ¿quién? Gabriel. Lo dice la Biblia. No le busquemos. Los teólogos luego van a decir: es que eso era en el cielo, pero eso no tiene nada que ver en la tierra. Eso aquí no, es lo que rápidamente van a decir. Pero hermanos, en el cumplimiento de los tiempos, el varón Gabriel será efectivamente un varón, un predicador que va a estar predicándolo. Amén. Alguien que estará en medio de nosotros, como lo estuvo el mismo Jesucristo. Amén. Les digo una cosa, hermanos: bienaventurados ustedes, bienaventurados que están escuchando esta enseñanza en esta mañana, porque esto tiene más de 2300 años en que fue dado y no lo entendieron. Muchísimos hombres han deseado oír y ver esto que ustedes están oyendo en este día. Hoy se ha cumplido esta escritura. Amén.
Podemos decir, hoy se ha cumplido esta escritura ante nuestros ojos. Amén. Entonces, este varón Gabriel vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Amén. ¿Cómo le dijo entonces? La visión es para el tiempo del fin. Gloria a Dios. Bien, seguimos. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos era el primer rey, o sea, después vinieron los 4 reyes. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Eso es Roma. Amén. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas. Y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Bienaventurados los que oyeron esta lectura después de 2300 años. Es primera vez que se está dando ante una iglesia como debe de ser. Bienaventurados si ustedes ponen atención a esto. No se dejen desviar por nada. Oigan. Amén. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Oigan, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Con su sagacidad. Por eso esos términos teológicos es la sagacidad de ese rey que en realidad es Satanás. Amén. Todos esos términos teológicos sobre la deidad, sobre el orden de Dios, sobre todas esas escrituras con que adoran las iglesias en este tiempo, son falsas. Eso dice la escritura. Entonces, y hará arbitrariamente, destruirá
a los fuertes, o sea que se impondrá sobre reyes, y al pueblo de los santos, o sea, atacará al verdadero pueblo de Dios. Dice aquí, destruirá también al pueblo de los santos. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, entonces, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Todas esas cosas teológicas sobre la salvación, sobre la deidad, sobre el orden de adorar, con su sagacidad. No es la palabra del Señor. Hará prosperar el engaño. Todas esas cosas, hermanos, según nos dice la Escritura, son un gran engaño. Amén. En su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Eso es Jesucristo. Amén. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Amén, Señor. Ojo, no fue Napoleón, es Jesucristo que nos va a vencer. Amén. Amén. Aleluya. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén, Señor. Claro, eso estaba sellado para el tiempo Del fin. del fin. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, tal vez sea corto esto porque quiero que esté condensado. Amén, Señor. No quiero que se les pierda. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, todo esto que ha estado pasando en estos días, desde que yo empecé a chequear a todos estos autores, estos libros que nos llevaron hasta ese librito de 1844. Hemos estado hablando de los restauradores, Amén, Señor. de los aparentes restauradores. Amén. Ojalá que se concentren porque si no están perdiendo lo más valioso que un ser humano pueda tener. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí dijo él, ¿cuándo se terminará ese reinado que pisotea al pueblo de los santos, que echa el santuario por tierra, la adoración a Dios y el culto, que arruina el culto a Dios? ¿Cuánto durará esto?, le pregunta entonces que ahí estaban Miguel, Gabriel, porque ahí mismo lo dice, Gabriel, enséñale a la visión. Entonces ellos se preguntan, Señor, esta visión tan espantosa de que viene un reinado de las tinieblas que va a durar más de 2000 años. ¡Qué tremendo! ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Esa pregunta nos la hemos hecho todos los creyentes. Amén. Amén, Señor. ¿Por qué no es predicada la verdad como debe de ser? Y fíjense, hermanos, en el libro de Daniel, ojo,
está la estatua de los tiempos gentiles al detalle, hasta el último rey. Amén. Está en detalle. Claro, el Señor no da a conocer la cronología exacta desde Adán, porque si el enemigo lo sabe, causa mucho daño. Por eso dice la Escritura que los tiempos y las potestades no pertenecen a nosotros, sino solo al Padre. Amén. Es un prurito que tiene el ser humano, y Satanás, por supuesto, de fechas. ¿Cuándo? Pero eso, hermanos, es mala seña. Eso es gente que está impaciente y que no está viviendo con Cristo en su corazón. Aleluya, Señor. ¿Se han fijado cómo la gente quiere saber fechas? ¿Cuándo? Y eso es antibíblico. Aleluya, Señor. Amén. Para nosotros solo es creer. Si tenemos el Espíritu Santo, no es estar presionando. ¿Cuándo? No, yo quiero saber. No. Espérese, es Dios el que tiene en su sola potestad estas cosas. Aleluya. Amén. Entonces en Daniel no está la cronología, está una imagen que muestra desde Babilonia para acá. No dice nada de antes del diluvio. Es de Babilonia para acá y lo llama tiempos gentiles. Pero en el último rey de Grecia surgieron 4, y uno de ellos creció mucho hacia el sur y creció mucho hacia la tierra gloriosa. Y destruyó el santuario, dice aquí. Echó por tierra, dice, el continuo sacrificio. Este príncipe fue quitado por él el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, o sea, los sacerdotes, los predicadores que no cumplen con predicar la verdad. Miren qué gran profecía. Así como están esos reyes, también Daniel nos da el tiempo de la profecía del ministerio del Mesías en la semana 70. En el capítulo 9 nos lo está dando. Amén. Pero asómbrense. También nos está dando en esta profecía de los 2300 años el tiempo del dominio de Satanás contra la iglesia del Señor. ¿Me están oyendo? Aquí esta profecía que interpretaron muchos movimientos como el tiempo de la venida de Jesucristo. No, esta profecía de los 2300 años, o mañanas y tardes, es el tiempo que Dios le dio a Satanás para que pudiera arruinar el culto, el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Es un tipo del templo de Moisés, en donde se mantenía encendida una luz. Eso era tipo de la adoración continua a Dios que debemos de realizar nosotros, como dice Pablo, que oremos en todo tiempo. Es el continuo sacrificio. Andamos en la calle y decimos: oh Señor, ayúdame, oh Señor, líbranos. Es un continuo sacrificio de la iglesia de Jesucristo.
¿Me están siguiendo? Amén. Ese es el continuo sacrificio. Y mis amados hermanos, el lugar de su santuario fue echado por tierra, o sea que en su propio templo Satanás logró meterse. Por eso dice en la edad de Pérgamo: yo sé dónde moras. Dice en Apocalipsis en el capítulo 2, amén. Mensaje a Pérgamo, en el verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, dentro de la iglesia. No es que la iglesia viviera en una ciudad donde había un culto al diablo. No. Es en la propia iglesia que se dio esto, que entró el emperador con su trono imperial de oro y se sentó en medio de ellos. Amén. Y dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Le dijo a la iglesia. O sea, que desde Roma, desde que Roma es Roma, llegó a la tierra gloriosa y echó el culto por tierra. Arruinó todo. Yo sé que muchos se refieren a Antíoco Epifanos, que llegó a hacer unas barbaridades en el templo. Pero, mis amados hermanos, aplicar ese acontecimiento a esta profecía es muy corto de visión, es muy corto. Porque esto es de muchos años. Amén. Es como cuando hablan de que ese cuerno es Antíoco, como cuando estaban diciendo que ese cuerno era Arafat, cuando estaban diciendo que es Zorobabel. Son visiones muy cortas, muy miopes. Esto se refiere a una gran cantidad de tiempo. Entonces sacamos en claro que esta profecía es para hasta el tiempo del fin. ¿Y por qué hasta el tiempo del fin? Porque por eso yo me opongo a esa interpretación de que la limpieza del santuario comenzó allá en 1844. No calza, porque el tiempo del fin, ahí le repartieron unas hojitas, ya la leyeron. Todos la tienen, esas hojitas. Ustedes vinieron luego, entonces repárteles. Ven, yo quisiera que todos vinieran como un ejército a tiempo, con una gran responsabilidad cristiana, como soldados. Y mis hermanos, para no interrumpirnos entre nosotros mismos. ¿Verdad? Porque entonces uno tiene que estar repitiendo cosas por los que no las oyeron. Entonces, mis hermanos, el tiempo del fin está claramente marcado por la visita del ángel al hermano Branham y la salida a predicar del séptimo ángel por todo el mundo. Está marcado porque Jesucristo dice en Apocalipsis 17 que el misterio de Dios, de la reclamación, ocurriría en los días de la voz del séptimo ángel. Y está marcado por esa nube. Esa nube es la señal del Hijo del Hombre,
¿Qué quiere decir señal del Hijo del Hombre? Para Israel, cuando aparecía esa nube, significaba que el Señor estaba ahí en persona. Amén. Amén. Y era Moisés el que estaba presente cuando bajaba la nube. Y era Moisés, según número 10, el que hablaba cuando subía, cuando bajaba, a la voz de Dios y a la voz de Moisés al pueblo. A la voz de Dios a Moisés y Moisés al pueblo. Eso es escritura. Entonces el tiempo del fin lo marca claramente la señal del Hijo del Hombre, el ministerio del séptimo ángel. Y lo nítidamente, claramente lo marca el surgimiento de Israel, la higuera maldita. ¿Se están fijando? La señal del Hijo del Hombre, el ministerio de los ángeles, que dice Mateo 24, ahí está en Mateo 24, 29, hasta creo que es el verso 35, está claramente marcadas las señales del tiempo del fin. Y dijo aquí el ángel que hablaba que era para 300 años. ¿Cómo fue que dijo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Esto quería decir días. Y días en la escritura se interpreta en dos formas. O día por 1000 años, como el milenio, o día por año. Aquí son 2300 años. Miren qué tremendo. Entonces, ¿cómo encontrar la fecha? Aquí sí les voy a hablar de fecha, porque ya el Espíritu Santo lo permite. Pero estos se han deshecho la cabeza, han hecho libros de libros. Miren, aquí tengo este libro, Los Tres Mundos, la cosecha de este mundo, escrito por Barbour. Este fue el maestro de Russell. Y vieran cómo luchan por encontrar las fechas. Según ellos, los 2300 años es la venida de Cristo. Pero no, es un error tremendo. Así como está la semana 70, hasta el Mesías príncipe, y hay que saber encontrarla. Este es el tiempo de la iglesia de Satanás. Esta es la iglesia de la adoración, del dominio satánico sobre la iglesia por todo este tiempo, y lo marca la escritura. 2300 años desde el tiempo que le estaba siendo dada esta profecía a Daniel, que es más o menos allá por el año 300 y pico, y que se extendería especialmente en Roma, primero en Roma imperial y luego en Roma papal. Ese tiempo viene a dar exactamente, oigan bien lo que les digo, 2300 años. Es hasta el ministerio de los sellos, el ministerio del séptimo ángel, cuando abrió los sellos. En 1963 se abrieron los sellos. Y ahí es donde comienza la limpieza del santuario. Usted me dirá, pero hermano, cuando Cristo vino, sí, Cristo vino, pero no era el tiempo de revelarlo todo. Y Él vino y se marchó, pero la iglesia estaba ignorante de muchas cosas. Usted me dirá, pero Pablo
Pablo mismo dijo que había cosas que no podía explicar. Señor. Amén. Entonces la plenitud del santuario no fue Policarpo, no fueron Lutero, no fueron Wesley, no fue todos estos ministros. Es hasta los días de la voz del séptimo ángel, lo dice la Escritura. Amén. Cuando él comience, tampoco es que el séptimo ángel lo va a hacer todo, no, es el ministerio del gran Elías, que es el Espíritu Santo, con sus ángeles. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos establecer, si ustedes quieren una fecha, hoy la podemos dar, que esa limpieza del santuario es hasta ahí por 1963. Amén, Señor. Pero en realidad ocurrió un poquito antes, cuando en el cielo el Señor se levantó del trono de intercesión en el santuario celestial, que está nada menos que en el lugar santísimo. Porque por ahí hay una interpretación de un movimiento muy grande, se ha hecho en la tierra, que dicen que Jesucristo se movió del lugar santo al lugar santísimo. Eso es un error, esa interpretación. Porque Jesucristo subió directamente al santuario celestial, a la diestra del Padre. Eso es el lugar santísimo. Ese no es el lugar santo. Porque en el lugar santo no está la deidad, no está Dios. Es en el lugar santísimo. Y Él subió al lugar santísimo. Amén. Y cuando Él se movió del propiciatorio, porque ahí estaba Él, por eso no lo veía Juan, porque Él estaba en el lugar santísimo y Juan no lo podía ver. Él se levantó y vino a ese que había puesto un sillón de juicio y que tenía el libro en su mano. Es el libro de la propiedad del universo. Es el libro de la propiedad de todo lo creado. Gloria a Dios. Aleluya. De la creación de Dios. Y dijo allí el Espíritu: ¿quién es digno? ¿Quién puede venir a reclamar este libro? Porque los redimidos ya habían entrado. Era tiempo de que de intercesor Jesucristo pasara a reclamador. Por eso dice la Escritura que se levantó y vino y tomó el libro, porque no había nadie digno, ni en el cielo ni debajo. ¿Por qué no lo vio en el cielo? Porque estaba en el lugar santísimo intercediendo. Por eso el hermano Branham, cuando subió al paraíso, él quería ver a Jesucristo y le dijeron: Él está más arriba. Amén. Nosotros somos los que le estamos viendo en su apariencia de palabra. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, apareció ese que estaba, un cordero ensangrentado, intercediendo en el propiciatorio. ¿Dónde está el propiciatorio? En el lugar santísimo. Jesucristo no se movió del lugar santo al lugar santísimo.
Jamás. Eso es una herejía. Amén. Correcto, Señor. Esas fases es el pueblo quien las pasa. Correcto. Amén. Aleluya. Entonces vino Jesucristo, tomó el libro, abrió sus sellos, porque era digno. Amén. Amén. Era digno. Sí, Señor. Abrió sus sellos, dice la Escritura. ¿Y qué hizo? Inmediatamente se vino para abajo. Aleluya. Apocalipsis 10. Amén. Y vi a otro ángel fuerte descender del cielo con un librito abierto en su mano. Sí, Señor. Traía el libro y se lo dio a Juan, que era un tipo del séptimo ángel. Y luego profetizó otra vez. Aleluya. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Amén. Dios. Se los estoy diciendo, abuelo de pájaro. Vamos a hacer un culto leyendo cada versículo. Yo solo les doy la cita. Entonces, mis amados hermanos, comienza en la tierra la limpieza. ¿Qué es eso? La restauración Aleluya. Amén. de la palabra. Sí, Señor. La restauración es algo precioso, es algo muy grande. Hermanos, prácticamente Dios se ha aguantado, ha esperado 2300 años para hacerlo. Gloria a Dios. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha arruinado los planes de Dios. Desde el Edén, siempre ha arruinado los planes del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Este es el tiempo. Amén. El tiempo del fin. Amén. Amén. Este es el tiempo. No es, bíblicamente, no es otro el tiempo. ¿Me están oyendo? Amén. Es el tiempo del fin. Por eso dice Mateo 24, del 29, el 30, el 31, después de la tribulación. Leámoslo. Amén. Después de la tribulación, dice en Mateo 24, de aquellos días. ¿Cuál es esa tribulación? La segunda guerra. Aleluya. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, que en algún tiempo después de la guerra, por eso yo puse el 46, cuando visitó el ángel al hermano Branham. Porque dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, es después de la segunda guerra. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén. El sol se oscurecerá. ¿Por qué es que el sol se oscurecerá? El sol es Jesucristo. Porque se moverá del lugar de intercesión a arrebatar el libro, a reclamar el libro. Amén. ¿Me están entendiendo? O sea que despuesito de la Segunda Guerra Mundial, Jesucristo se movió del propiciatorio y empezó el tiempo del fin. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Bendice el Señor. El sol se oscurecerá. ¿Por qué se oscurecería el sol? Es un tipo de Jesucristo. Porque ya la misericordia de Dios se estaría terminando sobre este mundo. Por eso hemos visto la maldad que hay en la tierra, la confusión que hay en la tierra, los reinos cayendo y preparándose para la guerra. Amén. El sol se oscurecerá
La luna no dará su resplandor. Quiere decir, mis hermanos, que la luna dejó de tener al Espíritu Santo. Lo que hay son unciones, son cosas, pero no Jesucristo, no la palabra. Amén. No la palabra. Por eso han estado predicando riquezas, han estado predicando cosas que no es el evangelio de Jesucristo. Amén. Y dice, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Ya no es tiempo de Lutero, de Wesley, ya no es tiempo de Pablo en las edades de la iglesia, es tiempo del fin. Esto que las estrellas caigan quiere decir, cambió el tiempo de las edades al tiempo del fin. Amén. De los ángeles de Dios. Aleluya. Y esto quiere decir entonces, caerán y las potencias, o sea, los arcángeles, las potencias de los cielos, ellos son la máxima jerarquía de Dios fuera de Jesucristo, son potencias celestiales. Entonces ya no sería tiempo de las estrellas del cielo, sino de las potencias que serían conmovidas, que sería tiempo de arcángeles. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. De Moisés y Elías, con la verdadera interpretación, limpiando el santuario. Pero todo el mundo está viendo que Moisés y Elías es en Oriente. No, señores, los judíos bajan a Egipto. Eso es antiescritural. Amén. Entonces dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Cabal, ahí tenemos la nube, enfócanla. La nube. Amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre? Entonces viene Jesucristo. Es la venida de Cristo. Porque que aparezca la señal del Hijo del Hombre es que el Hijo del Hombre vino. Como lo entendía Israel en el desierto, cuando veía la nube, sabía que ahí estaba Jehová. Nosotros sabemos que ese Jehová es Jesucristo. Amén. Y mis amados hermanos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa es la señal del fin. Y dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él mismo lo confirma. Es Él el que viene. Amén. Y enviará a sus ángeles, Moisés y Elías, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, en la resurrección. La gran trompeta de la higuera, aprended la parábola, Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cuándo surgió Israel? Yo sé que hay una fecha de 1948, pero la fecha que yo refiero es la de 1946 en mayo, cuando el hermano Granja recibió la visita del ángel y en Jerusalén levantaron la bandera de Israel. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Entonces estamos claros, miren qué perdidos han andado los intérpretes. La venida del Señor es en este tiempos y la mitad, que es la última semana, la mitad de la última semana, y que es con sus ángeles en la gloria de su Padre. Es
eso es, hermanos preciosos, la semana 70, cumpliéndose con la venida del Señor. Y ahí, hermanos, termina el reinado antipalabra de Satanás, que dominó en todas las edades, porque ustedes mismos ven a Lutero, un ángel de Dios, predicando Padre, Hijo y Espíritu Santo al estilo ortodoxo. Nosotros creemos la Trinidad, pero con conceptos bíblicos, no con conceptos filosóficos griegos. Amén. Dios les bendiga. Seguiremos con esto, hablándolo en detalle para aclarar cuál es el continuo sacrificio, cuál es la prevaricación asoladora, cuál es el tiempo del fin y todos estos detalles. Hermano, démosle gloria a Dios, porque dice la Escritura en Malaquías: saldréis de ese sistema diabólico de los miles de años de Roma dominando y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, hermano, restaurando el santuario y restaurando el continuo sacrificio y quitando la prevaricación asoladora que viene desde allá. Cuando la profecía vino fue un poquito antes de que empezara Grecia, por lo que leemos en el capítulo 8, allá por el 370 antes de Cristo. Todo ese dominio de ese rey altivo contra el príncipe de los príncipes se levantaría, echaría por tierra la verdad. Se ha cumplido, hermanos. Amén. Ese rey altivo ha sido el Papa. Amén. Ese sistema religioso domina a la Iglesia Católica y domina a los evangélicos. Amén. Pero no a nosotros, que por gracia de Dios, hermanos, hemos recibido el mensaje de la restauración. Amén. ¡Aleluya! Amén. Dios los bendiga. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra viene a tiempo, Señor. Si están tratando de interpretarla antes de tiempo, no funciona. Aquí vemos libros de libros tratando de encontrar las fechas, pero no les va a funcionar porque ni siquiera saben lo que es. Pero por tu sublime gracia, para tu iglesia y los que tienen oídos para oír, tú nos has permitido ver al gran Elías, a la voz de arcángel también, y nos permites ahora acercarnos a la trompeta de Dios. Te pedimos perdón por querer adelantarnos, te pedimos perdón por ser impacientes, mientras que tú estás revelando tu palabra. Damos gloria y honra a tu nombre. Gracias, muchas gracias, Señor, porque ahora tenemos un entendimiento pleno. Como dijo Daniel, entenderán los entendidos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por este día. Ahora estamos, mi amado Dios, a 21 de marzo. Amén. Marzo siempre, hermanos. A 21 de marzo del año 2021. Te damos muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amén y amén.